presentación y muchas gracias, pues, como ha explicado, por hacer posible este acto, tanto al área internacional de Podemos Andalucía como a los compañeros del Círculo de Derechos Humanos, y muchas gracias al autor por estar aquí, a la Fundación por prestarnos este lugar y a todos por encontrarnos aquí para hablar de este tema y de este libro, ¿no? Yo quería decir pues, que el libro creo que es muy necesario y creo que es imprescindible y casi de lectura obligatoria para todos aquellos que estamos interesados en la cuestión de Siria, y a mí me ha llamado la atención por su sencillez y por su claridad. Sobre todo teniendo en cuenta la complejidad del tema. También destaca la vastísima bibliografía que recoge y las fuentes que utiliza, entre las cuales pues, hay entrevistas del propio autor realizadas en encuentros con analistas, opositores y refugiados sirios que se han desarrollado en Líbano, Jordania, Egipto y Qatar, pero también informes de diversos think tanks y los portales de Al Jazeera y Al Arabiya, medios de comunicación árabe y prensa. También cita algunas novelas y también, por supuesto, su producción sobre Siria publicada desde 2011. Como digo, la cuestión es compleja y, como también señalaba David, comenzamos el grupo de trabajo sobre Siria pues, a raíz de unas movilizaciones que se convocaron y un manifiesto que salió, y el cual pues, mucha gente de la área y del círculo pues, no estábamos de acuerdo en cómo se planteaba ese manifiesto. Como digo, se trata de una realidad compleja por la multiplicidad de actores implicados y la diversidad de intereses que defienden. Entonces, en el libro se recoge pues, cómo hay que tener en cuenta, por una parte, la situación interna, pero también la dimensión internacional y regional y las injerencias de Rusia, Irán, Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía o Qatar. Y el resultado, pues, por desgracia, es conocido por todos, ¿no? Tenemos la mayor catástrofe humanitaria registrada en Oriente Próximo desde la Segunda Guerra Mundial, con 500.000 de muertos, decenas de miles de desaparecidos, 2/3 de la población siria que son refugiados fuera del país o desplazados dentro del mismo. La presentación del libro, la primera parte, yo creo que ya en sí supone un resumen valiosísimo del estado de la cuestión y creo que es muy útil para aquellas personas que necesiten una visión certera y rápida del asunto. Y ahí se plantean ya una serie de cuestiones que se desarrollarán después a lo largo de la obra y que quería plantear. Por una parte, a partir de 2011, del comienzo de la revolución siria, el presidente Bashar al-Assad plantea un discurso que es yo o el caos, ¿no? Y además esa revolución pues, no propicia un cambio político y el régimen se dedica a reprimirla con extrema dureza, recurriendo además al sectarismo para enfrentar a los diferentes componentes de la sociedad siria. Por otra parte, otras cuestiones que se plantean y que espero que ahora tengamos oportunidad de comentar con Ignacio y posteriormente vosotros con vuestras preguntas y comentarios. Tenemos por una parte la resiliencia de Bashar al-Assad, que se explica por el sólido respaldo ruso-iraní y la incapacidad de los diferentes grupos opositores de articular un frente unido. Por otra parte, la caótica situación en Siria pues la convierte en un polo de atracción para los yihadistas internacionales. Y luego, como decía, pues hay que analizar también el papel de Estados Unidos y Rusia, que pretenden afianzar su presencia en una zona de especial relevancia geoestratégica. No Siria como productor de petróleo, pero sí, como se explica en el libro, como un puente de comunicación entre el Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Aún así, como sabemos, la comunidad internacional se ha mantenido impasible a pesar de lo que comentaba y hemos visto cómo la política exterior europea pues, se ha revelado como incapaz de aliviar el sufrimiento de la población y de presionar a las partes del conflicto para una resolución del mismo. Y entre ellas, pues, otro aspecto que también se comenta, que también me hacía referencia antes, sería la errática estrategia en considerar a Bashar al-Assad como un mal menor ante la irrupción en escena del ISIS.
Bueno, voy a referirme brevemente a algunos de los capítulos, pero no quiero extenderme mucho para que haya tiempo, sobre todo para escuchar a Ignacio y Lara, que también va a plantear una serie de preguntas. Pero sí quería referirme al capítulo primero sobre la Siria de los Assad, lo considero de especial interés. Se dan unas pinceladas que son imprescindibles para contextualizar la Revolución Siria de 2011 y ahí se intentan desmontar algunos, el autor Ignacio intenta desmontar algunos lugares comunes que él considera que son presentar a la Siria de los Assad como punta de lanza del secularismo, bastión del arabismo y rival del imperialismo americano, trinchera frente a Israel y defensor de la cuestión palestina. Y para ello nos da algunas señales de que esos lugares comunes no son ciertos y entonces plantea la aproximación a Irán, la relación tirante con todos los vecinos árabes, la instrumentalización de la causa palestina. También en este capítulo nos aporta algunos datos de la Siria de Bashar al-Assad. Se encuentra con Hafez, con el padre, se encontraba entre uno de los países más autoritarios del mundo y cuando Bashar al-Assad toma el poder, pues se enfrenta a unos retos políticos, económicos y sociales y como se explica en el libro, se espera una modernización por su parte, puesto que él tenía 34 años y había estudiado en Londres, pero realmente y a la postre lo único que se produce es un proceso de liberalización económica y modernización administrativa, pero se dan datos en esta obra de cómo se intensifica la desigualdad, se retiran subsidios, aumenta la pobreza. Los mujarabat, temidos servicios de inteligencia, siguen conservando su protagonismo. Se habla también de la naturaleza clánica del régimen y de cómo, por ejemplo, en 2005 el organismo Transparencia Internacional pues dice que Siria es uno de los países más corruptos del mundo. Y otra clave interesante que también podemos debatir después es una clave para explicar el estallido de la revolución en 2011 y es que la población siria era una de las más jóvenes del mundo árabe con un 55% de jóvenes menores de 25 años. Bueno, voy a decir brevemente porque no me quiero extender mucho. El capítulo 2 también es muy interesante, el pueblo quiere la caída del régimen, sobre la revolución siria, cuenta cómo empieza la revolución a través de Facebook, a través de YouTube, bueno, a partir por supuesto de las otras primaveras árabes y cuenta lo que reclamaban los manifestantes, la reforma del régimen, la persecución de la corrupción, el establecimiento de un sistema pluripartidista y la liberación de los presos políticos. A partir de ahí empiezan a sucederse detenciones, torturas, matanzas, bombardeos y desde ese momento la oposición empieza a pedir, en vez de la reforma del régimen, a exigir su caída. Me parece muy interesante, en este capítulo se recogen los lemas que preparaban los comités de coordinación locales para las manifestaciones y a través de ellos pues se puede ver la deriva de la revolución. En 2011 los lemas eran «Vuestro silencio nos mata, protección internacional». A partir de 2012 los lemas pasan a ser «Armas para el ejército libre e intervención militar inmediata». Y en 2013, el terrorista Bashar mata a civiles con armas químicas mientras el mundo mira. En 2015, el mundo nos ha fallado, Dios nos dé la victoria. Creo que esos lemas pues, nos pueden servir para reflexionar sobre la deriva de la revolución. Bueno, yo tenía mucho más recogido, pero prefiero dejarlo para después el debate si hay oportunidad. Y le cedo la palabra a Lara, que va a plantear algunas cuestiones. Bueno, pues tras la exposición de Pilar, a mí me gustaría destacar ciertos aspectos que me han llamado la atención y plantear interrogantes al auditorio y al autor que contestaremos al final de la intervención. Y lo primero que quisiera comentar es la desesperación que he sentido por el pueblo sirio durante todo el libro, en general, pero en concreto al empezar a leer el capítulo 9, que se titula La catástrofe humanitaria. El impacto de las cifras, que se ven en las primeras líneas del capítulo, te lleva realmente a la certeza del título. Como decía Pilar en un artículo del 11 de abril del año pasado, la historia nos condenará.
y casi un año después la misma crisis, no solo de refugiados sino humanitaria, nos persigue. Creo que este libro es una buena herramienta para entender lo que está pasando en aquella tierra, para entender el conflicto y su complejidad, porque no me resulta tarea fácil y hay demasiada información e intereses. El libro en su primer capítulo contextualiza, como ha explicado Pilar, la historia geopolítica de Siria, nos advierte de las características de su población y de las diferentes confesiones que conviven en el territorio, algo que para mí ha sido de gran importancia pararme para más adelante entender mejor las diferentes facciones que están en el conflicto y los intereses de los que le rodean. En el segundo capítulo nos cuenta cómo la primavera árabe cala también en Siria y las ideas de democracia y de derrocamiento del régimen empiezan a salir a las calles. A mí me gustaría saber si siguen existiendo estas movilizaciones pacíficas y por qué ha sido tan importante que se mantuvieran asiduamente hasta bien entrado el conflicto. Y si a día de hoy se ha perdido ese sentido de revolución y finalmente se ha convertido en una guerra civil, realmente en una guerra civil. Según cuenta el autor también en el libro, en el capítulo 3, desde el inicio de la revolución las torturas, secuestros y violaciones de derechos humanos aumentan de forma horrible. Aunque no solo desde el inicio de la revolución, porque debemos recordar que los Assad llegan al poder con una dura dictadura. Y me gustaría saber qué tienen que hacer los organismos o instituciones como Amnistía Internacional o otros que planteas en el libro que denuncian estas violaciones de derechos humanos para que estos crímenes de guerra no caigan en saco roto. También habla en el libro sobre la radicalización de la revolución, cómo la religión se ha convertido en el único clavo al que aferrarse, después de sentirse abandonados por el resto del mundo. Este sentimiento se refleja muy bien en unas palabras que, la verdad, que me han impactado mucho sobre un opositor al régimen en una entrevista a un diario francés que mencionas en la página 97, que dice: la ausencia de justicia terrenal conduce a la gente a la justicia divina. O los lemas, como ha comentado Pilar, que también me impactó, el del mundo nos ha fallado, Dios nos da la victoria. Hemos visto que existen muchos actores, protagonistas en este conflicto, cada uno con sus intereses, y a quién le interesaba más la radicalización de la rebelión. Tras leer el libro también he sido advertida de algo que desconocía, y es que en Siria se ha convertido en un campo de batalla de guerras propias de sus vecinos, olvidando el sentimiento de la revolución. Están librando su propia batalla, su propia guerra, iraníes, iraquíes, saudíes, chiíes, e incluso se ha convertido en la particular yihad de los yihadistas. Me ha impactado mucho cómo se ha llegado a desvirtualizar el intento de conseguir una democracia transformándose en una guerra civil, de ahí a una crisis de Oriente Medio y finalmente al foco del terrorismo. Algo que me ha sorprendido también son los inicios del Frente al-Nusra. Nació como un grupo armado sirio que lucha contra el régimen y sus líderes reiteraron que nunca perpetrarían ataques a Occidente y solo contra el régimen sirio. Me gustaría saber qué les ha hecho cambiar, cómo ha cambiado todo esto y si forman también parte de esa radicalización de la que hablas. Y para terminar, desde las primeras páginas del libro se me ha transmitido la sensación de que la oposición estaba condenada. Creo que en alguna mención utilizas el callejón sin salida de la oposición y me he sentido abrumada leyendo sobre esta oposición, sobre todo al principio de la revolución, cuando sufren tantas masacres, secuestros, torturas, asedios, y cómo al final han tenido que recurrir a financiación extranjera, lo que hace que los intereses ya no sean los suyos, porque las grandes potencias se negaban a armarlos por miedo a que cayeran en manos de terroristas, en un momento delicado, hay que decir, donde la revolución se estaba radicalizando. La revolución, mientras fue pacífica, ya estaba condenada. No podía ganar porque ninguno de sus vecinos quería y la militarización tampoco les ha dado la victoria, debido a sus divisiones internas y a la falta de una elección política que les presente. Me preguntaba por qué ha sido tan difícil, por qué es tan difícil. Le paso la palabra a Ignacio.